El tema de este proyecto es determinar el impacto de los desgastes físicos y mentales ocasionados por las jornadas de teletrabajo entre las personas de los 25 años a los 40 años de edad durante el transcurso de la pandemia en la ciudad de Bogotá. La introducción de este proyecto lleva a cabo eh, la situación del problema en el desarrollo del desgaste físico y mental ocasionado por la jornada de teletrabajo durante el transcurso de la pandemia, el cual podemos comprender que hay varios factores que conforman las causas de esta problemática, que por lo general se puede determinar que estas causas son de carácter físico, emocional, psicológico y económico. Las causas físicas se evidencian, por ejemplo, en las jornadas laborales extensas a las que se someten algunos teletrabajadores, ya que sean administrando mal su tiempo o tomando malos hábitos ergonómicos, y el sedentarismo generando conciencias de carácter físico que perjudican la salud de las personas que las experimenta estas en consecuencias físicas en la salud. Ya esta puede llevar a cabo unos problemas musculares, visuales, el estrés, dolor de cabeza, problemas articulares, dolor de espalda y cansancio. En las causas emocionales, de cierta manera, se puede llegar a relacionar con las psicológicas, ya que causas emocionales, estas determinan las actitudes del desarrollo durante el confinamiento, ya sea por distintos tipos de situaciones por las que esté pasando dentro de su hogar o fuera de ello. Estas consecuencias son de índole emocional, como por ejemplo tristeza, angustia, pesimismo, patrones de sueño irregular, que pueden llevar a un estado mental demasiado vulnerable. En las causas psicológicas se puede manifestar un sentimiento de frustración, temor al rechazo. eh, Esto se puede llevar a cabo un punto de vista generado por sí mismo, en otras personas hacia ti. No poder cubrir las necesidades básicas, por lo general, en la relación en las causas económicas, donde se pueden afectar los ingresos, ya sea por la producción de la empresa o la pérdida de empleo generado en conciencia, como la ansiedad, depresión, el delirio, alteraciones de conducta por general de los niños, ¿sí? En las causas económicas eh, nos podemos referir a las necesidades que nos puede abastecer por el hecho de que las empresas en las que trabajamos se fueron a quiebra, ¿sí? Cerraron algunos negocios o la disminución de sueldos por cuestiones de producción. Estas provocaron el teletrabajo y pasaron a unas situaciones que desarrollan crisis emocionales que conlleven a una consecuencia psicológica en algunos casos. Estos tipos de causas y consecuencias queremos determinar que parte de la población de este experimento. Sin embargo, tomamos como iniciativa a las personas adolescentes y adultos que se encuentran entre los 20 y 40 años. Otro gran problema que enfrenta el mundo y la misma Organización Mundial de la Salud, que millones de personas que no solo han perdido a sus seres queridos, sino que a su vez han presentado diferentes síntomas que conllevan a demostrar un trastorno mental o una causa-efecto en su tranquilidad mental. Este encierro obligatorio generó que muchas personas se sintieran de diferentes maneras y cambiaran sus hábitos de vida, forma de pensar y las relaciones con aquellas personas con las que conviven, entre otros. Por lo que
personalidad es posible de que deje de ser la misma, dado que su lugar de tranquilidad en las calles, las fiestas, cines, ir a comer con sus amigos y otros pasatiempos, lo que para algunos denominó felicidad y que tuvo que dejar hacer por cuidado de sí mismo y a quienes ama. Esta pandemia cambió a todas las personas sin que la misma sea consciente de sí misma. Seguidamente vamos a ver los objetivos, donde podemos hablar sobre un objetivo general, donde se exponen los efectos físicos y mentales en los pobladores de Bogotá, causados por el confinamiento provocado por el COVID-19. En los objetivos específicos podemos diagnosticar factores externos a los emocionales, situacionales y económicos que pueden llevar a la sociedad a estos tipos de situaciones de salud crónica. También se puede formular soluciones beneficiosas para situaciones de salud familiar crítica presente en los hogares. También se puede indagar y concertar estrategias que funcionen en la presentación de servicios de salud para personas que presenten demandas sanitarias y no se sientan conformes en el servicio habitual. Presentar alternativas que permitan a los adolescentes que desempeñan teleeducación no se saturen extremadamente en el aspecto mental. En el planteamiento del problema, eh, hay que hacernos una pequeña interrogación, que sería cómo puede influenciar los tipos de perjuicios que se han generado en el transcurso de la pandemia en tu desarrollo laboral, que se ve afectado por ciertos aspectos físicos y mentales que experimentan tu salud. Entonces la justificación sería los desgastes físicos y mentales son factores perjudiciales para la salud de las personas. Tales factores pueden afectar su desarrollo y desempeño tanto en entornos laborales como estudiantiles. Al hablar del entorno laboral y estudiantil, hago referencia a una comunidad conformada por infantes, adolescentes y adultos que se empeñan en la actualidad laboral por medio virtual. Sin embargo, en el presente documento vamos a realizar un enfoque sobre todo en una parte de la población de 25 a 40 años de edad que están laborando por medio virtual debido a la situación y para la protección biológica eh, en el mundo. Al hablar de las labores por medios virtuales, mencionamos precisamente el teletrabajo, la teleeducación, ese tipo de metodologías establecidas por cuestiones de protección y contención de la expansión del virus durante la pandemia. Esto lleva a cabo que el COVID-19, una enfermedad de carácter infeccioso, esta nos ha obligado a tomar unas medidas de prevención, aislamiento y contención para evitar expansión del virus, generando unos factores que afectan la salud pública y familiar. En caso de la salud pública podemos tener en cuenta unos ejemplos, los hospitales, clínicas, centros de salud, que ante una situación de esta magnitud eh, epidemiológica se dio de manera inesperada, no logró llevar un protocolo de prevención con respecto a los procesos internos en el presente de las entidades médicas. Estas presentan un servicio de salud pública, presentaron casos como la falta de recursos,
como respiradores, equipos para protección de bioseguridad médico y también del paciente. También el colapso de las UCIs eh, por el exceso de enfermos en las instituciones médicas y así entre otros casos. En los casos de la salud familiar, eh, puedo considerar eh, más un punto de vista que enfoca a los padres, madres y cabezas de hogar, desempeñan teletrabajo y niños adolescentes que están desarrollando su forma escolar y universitaria por medio de la teleeducación. Considero que es un caso de salud familiar, que hay factores más internos que influyen en la salud personal, que en la esto entra en juegos hábitos, específicamente ergonómicos. Comprendemos que no todas las personas distribuyen de manera adecuada su tiempo de trabajo para el desarrollo de actividades virtuales que se llevan a cabo por la pandemia. Esto entonces son unos hábitos ergonómicos, pero también unas jornadas extensas que llevan a cabo a las personas que desempeñan actividades virtuales, laborales, estudiantiles y generan consecuencias físicas y mentales. Las consecuencias mentales que experimentan las personas son dolor de cabeza, estrés, ansiedad, agobio, inclusive delirios que pueden llevar a la muerte. Respecto a las consecuencias físicas, hablo de dolor de espalda, cansancio, eh, dolor muscular, entre otros síntomas, los cuales, aparte de perjudican la salud, también influyen en el desarrollo y desempeño laboral y estudiantil. Marco teórico. La enfermedad del coronavirus COVID-19 se ha convertido en una crisis de salud global con consecuencias amplias y devastadoras para las personas y las sociedades. Tanto investigaciones anteriores como hallazgos recientes sugieren que las epidemias y pandemias de enfermedades infecciosas pueden ser experiencias altamente traumáticas para algunas personas y pueden predisponerlas al trastorno de estrés postraumático y al trastorno psicológico crónico. Los efectos directos e indirectos del COVID-19 permearon la vida de miles de millones de personas en el mundo, y debido al encierro por cuarentena y las medidas de control sanitario, se modificaron o se forzaron nuevas formas de interacción en una población. La vida en el hogar, la escuela, las actividades laborales, la diversión y tantas otras cosas fueron trastocadas. El asunto es, ¿cuánto tiempo durará esta situación? Esta enfermedad y su acelerada transmisión, las medidas sanitarias de protección, el miedo instigado por los medios de comunicación amarillista, el abrupto cambio en el modo de vida que lleva al encierro obligado, el ocultamiento del rostro cada vez que sales a la calle o se ingresa a un lugar público, la posibilidad de viajar para ir al sepelio de algún pariente o trasladarse de un lugar a otro para volver a casa, la pérdida de trabajo, entre miles de alteraciones más al estilo de vida que llevan las personas, ha hecho del estrés el mejor aliado del virus y peor enemigo de la estabilidad psicobiológica de la gente. Antecedentes. En el mes de febrero del 2003, la Organización Mundial de la Salud comenzó a tener reportes de una enfermedad respiratoria iniciada en la provincia china de Guangdong. En el 2012, en Arabia Saudita se empezó a propagar el síndrome respiratorio de Medio Oriente. Entre el segundo día al 14 día se incubaba presentando fiebre y escalofríos, tos, dificultad para respirar y más. En diciembre de 2019 fue detectado en la ciudad de Wuhan, China, un síndrome nuevo respiratorio severo. La infección se extendió por todo el mundo y en consecuencia en marzo de 2020 la enfermedad fue declarada pandemia por la OMS. El nuevo virus se llamó SARS-CoV-2, causando la enfermedad denominada como COVID-19. La mayoría de las personas infectadas desarrollan
síntomas de leves a moderados como fiebre, cansancio o tos seca, pero también pueden llegar a desarrollar una enfermedad grave, incluso la muerte, especialmente en pacientes mayores y o con afecciones previas. Afortunadamente se está desarrollando las primeras vacunas como la que realiza la empresa Pfizer, que ha anunciado que su vacuna a base de ARN es altamente eficaz. Otras vacunas como AstraZeneca y Johnson retoman ensayos clínicos en los Estados Unidos. Marco conceptual. Bueno, el marco conceptual fue tomado como tema de investigación por investigadores, terapéuticas y escritores cuyo objetivo era descubrir el estrés postraumático generado por el trabajo. Entonces, acá nos cuenta Hans Selgin, que es uno de los que ocupó de lleno su tiempo en el estudio del estrés, convirtió este tema en un inicio de trabajo por casi medio siglo entre 1936 y 1982, año de su muerte. Publicó 33 libros, ofreció cientos de presentaciones en foros científicos, giras científicas y populares de conferencias en grandes auditorios. Hizo también presentaciones de sus libros, algunos de los cuales se tradujeron a varias lenguas. Dio entrevistas a la radio y a la televisión y fue un profesor universitario. También lo nombraron director del Instituto de Medicina Experimental de Montreal y después director fundador del Instituto del Estrés. Por otro lado, nos encontramos que fue uno de los científicos más nominados al Premio Nobel. En total tuvo 17 nominaciones y nunca se los otorgaron. El estrés en la época moderna, Wiener nos dice en un breve examen de cualquier periódico del mundo, revela que el estrés se ha convertido en una explicación universal para el comportamiento humano, el fracaso y la enfermedad en las historias contadas por medios políticos, hombres de negocio, atletas y gente en común. A través digamos, de este año, del 2020, por el tema del COVID-19 está relacionado mucho al estrés por el tema de el trabajo en casa o lo que se le llama el teletrabajo. Entonces, el concepto que ahora tiene cualquier individuo sobre el estrés, dice Wiener, estaba ausente a la narrativa de vida de la gente común y de los expertos antes de 1930. Simple y sencillamente se desconocía su existencia. Hoy, a 84 años de la publicación, el artículo emblemático de Selgin y a raíz de la pandemia mundial del coronavirus, el estrés es parte inseparable del discurso cotidiano asociado a la enfermedad. Es decir, los efectos directos e indicadores del COVID nos dicen que premiaron la vida de miles de millones de personas en el mundo y debido al encierro por cuarentena y a las incontrolables medidas de control y a las incontables, medidas de control sanitario, se modificaron o se forzaron nuevas formas de interacción en los miembros de una población. La vida en el hogar, la escuela, actividades laborales, la diversión y tantas cosas fueron trastocadas. El asunto es cuánto tiempo durará esta situación. La enfermedad del coronavirus y sus aceleradas transmisiones, las medidas sanitarias de protección que se tomaron en todos los países, el miedo instigado por los medios de comunicación amarillistas, el abrupto cambio en el modo de la vida que lleva al encierro obligatorio, el ocultamiento del rostro cada vez que sales a la calle o se ingresa a un lugar público, la imposibilidad de viajar para ir al sepelio de algún pariente cercano o trasladarse de un país a otro para volver a casa, la prohibición oficial para mirar por última vez al familiar que falleció presuntamente a causa de COVID-19 y sepultarlo humanamente, la pérdida del estrés, entre miles de alteraciones más del estilo de vida que lleva cada persona, ha hecho que el estrés sea el mejor aliado del virus y peor enemigo de la estabilidad psicológicamente pues de las personas y de la población en general. En varios países se está haciendo estudios para ver cómo está afectando la epidemia a la población de diferentes regiones como India, China, Irán, entre otras naciones. Reportaron altos niveles de estrés, ansiedad y depresión asociados a la carencia económica, pérdida del empleo y pues desaparición de las oportunidades. El personal de salud que trata con enfermos del COVID-19 también manifiesta altos niveles de estrés debido principalmente a que su labor está sometida a presión constante y a largas jornadas de trabajo.
Por otro lado, el marco pues, conceptual nos habla del trastorno de estrés postraumático, que también pues, fue descubierto por Boyrax y Lebrox en el 2020. La enfermedad del coronavirus se ha convertido en una crisis de salud global con consecuencias amplias y devastadoras para las personas y las sociedades. Tanto investigaciones anteriores como hallazgos recientes surgieron que las epidemias y pandemias de enfermedades infecciosas pueden ser experiencias altamente traumáticas para algunas personas y pueden predisponerlas al trastorno de estrés postraumático. Todavía falta mucho para tener la historia completa o casi completa del COVID, sin embargo, pues señalan los autores mencionados estudios existentes sobre las enfermedades infecciosas y epidemias, proporcionando información sobre los posibles factores y riesgos, sus elementos correlacionados referente al trastorno de estrés postraumático. Entonces, de la revisión de literatura sobre el COVID-19 y estrés, Boiras y Legros identificaron recientemente los siguientes factores de riesgo postraumáticos asociados a las enfermedades que sustantemente enlisto. Entonces, relacionamos el COVID con la pérdida de un ser querido, principalmente se presenta en quienes tuvieron una súbita pérdida, hospitalización por COVID, que son pacientes que sobreviven a la enfermedad en un hospital y ser testigos de sus efectos en otras personas que propician pues la misma enfermedad. Aislamiento y la cuarentena, pues se relaciona como la incapacidad de cubrir necesidades básicas por el miedo a salir, sintiéndose cautiverios, con una necesidad de vivienda, etcétera, factores de falta de carencia como tal de dinero, también se asocia mucho al estrés postraumático, la inequidad social y factores de riesgo relacionados como el tipo de trabajo, la clase de barrio, residencia, etcétera. Viviendo con una discapacidad, las personas con la movilidad limitada hacen que muchos discapacitados se sientan pues presos ante este virus. Grupo ocupacional y responsabilidades laborales como el personal médico, enfermeras, camilleros, paramédicos, laboratistas, etc. Y el género, en su revisión, los autores encontraron que la mujer podría estar en mayor riesgo que el hombre para desarrollar el síndrome del estrés postraumático. Tengamos en cuenta que en la sociedad, más que todo en la sociedad colombiana, la mujer tiene más roles en cuanto a la vivienda, no solo tiene que enfrentar el tema del teletrabajo, sino también el del hogar. Muchas mujeres hoy en día también estudian y demás, entonces todo esto se relaciona pues a un estrés postraumático. A los anteriores factores de riesgo se asocia pues asociados al coronavirus. Podemos agregar otros como las personas que tienen una vida solitaria, que no son casados, que no viven con sus papás, que son completamente independientes, la falta de orientación y apoyo en relación con el problema y la incentiva, pues digamos que todo esto incentiva al miedo por parte de los medios de comunicación masiva, porque a veces, digamos que en la sociedad colombiana muchas veces se genera un amarillismo en los medios de comunicación que es completamente, nos lleva a una idea errónea de lo que realmente está pasando en la actualidad y ahí pues lo que se genera es un temor hacia la sociedad. Y pues también la falta de educación continua también de la población, por otra parte las creencias, la angustia provocada por el acontecimiento a causa del COVID. Entonces, a raíz del marco conceptual se generó antecedentes investigativos, ¿cierto? Que eso lo que nos hace, digamos, de los antecedentes investigativos. En el mes de febrero del año 2003, la Organización Mundial de la Salud comenzó a tener reportes de una enfermedad respiratoria iniciada en la provincia de China de Guangdong. Para entonces, se informaron de 305 casos con 5 muertes que se habían iniciado desde el mes de noviembre del 2002. Equipos de la OMS fueron desplazados a la región investigándose a la vez otros casos ocurridos en Hanoi, Vietnam y Hong Kong. El doctor Carlo Urbani, médico de la OMS, observó que se estaba ante una epidemia y que numerosos trabajadores de la salud habían enfermado agudamente en las 2 ciudades antes mencionadas. Resultando de estas observaciones, la OMS lanza el 12 de marzo una alerta mundial describiendo lo que se dio en llamar síndrome respiratorio agudo severo.
y recomienda una serie de medidas de prevención para la contención de la epidemia dentro de los medios intrahospitalarios y en la población en general. La rápida diseminación del SHARC ha rebasado la capacidad de respuesta de las instalaciones de salud, especialmente en el sur de Asia, pocas semanas después de haberse iniciado la epidemia. Hasta el 17 de mayo se ha informado 7.761 casos, con 623 muertes en 28 países del mundo. En muchos sitios la enfermedad ha sido introducida por viajeros que al hospitalizarse por la severidad del proceso han contagiado a decenas de trabajadores de la salud, los cuales a su vez han infectado a contactos en su centro de trabajo en el hogar y en el hogar. En ciudades, la epidemia ha tomado proporciones severas como Hong Kong. En ese tiempo, del 46 y 63% de los casos respectivamente han ocurrido en personal hospitalario. Las mismas observaciones se han hecho en Singapur y Toronto, Canadá. Los países donde hasta la fecha mantienen la transmisión local son China, Hong Kong, Singapur, Filipinas. En diciembre del 2019 fue detectado en la ciudad de Wuhan, China, un nuevo síndrome respiratorio severo causado por un coronavirus, hasta la fecha desconocido. Entonces, la infección se extendió posteriormente por todo el mundo y en consecuencia en marzo del 2020 la enfermedad fue declarada pandemia por la OMS. El nuevo virus se llamó SARS-CoV-2, causando la enfermedad denominada, pues la que conocemos hoy por hoy como el COVID-19. La mayoría de las personas infectadas con SARS-CoV-2 desarrollan síntomas leves a moderados como fiebre, cansancio, tos seca, pero también pueden llevar a desarrollar una enfermedad grave e incluso la muerte, especialmente los pacientes en edades avanzadas o con afecciones previas. Estos síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días después de exposición al virus. La epidemia que ahora se convirtió en pandemia del nuevo coronavirus está avanzando a un ritmo vertiginoso. Afortunadamente también es el caso de los estudios y la evidencia científica sobre el virus SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19. Entonces, existen dos receptores. Es mejor que uno, el SARS-CoV-2, que es capaz de infectar a las células humanas gracias a la interacción de su proteína Spike con el receptor humano ACE2. Dos estudios publicados en la revista Science muestran que un fragmento de Spike es capaz de unir a otra proteína en la membrana celular llamada neuropilina 1 y que esto aumenta considerablemente su capacidad infectiva. Los resultados también sugirieron que la interacción entre Spike y neuropilina 1 son otra diana terapéutica potencial. Entonces, en los eventos superpropagadores, gracias al uso de datos móviles, un equipo de investigadores mapeó los movimientos de 98 millones de personas hora por hora. Su modelo predice que un pequeño número de lugares superpropagadores, básicamente gimnasios, cafés, restaurantes y lugares de culto, generan un número de contagios y que limitar el aforo en estos lugares sería más efecto de confinamientos totales. Es decir, entre más encerrado sea el lugar, más se aumenta la posibilidad de contagio, es decir, mayor es el contagio. Entonces, a través de esta investigación, lo que se realizó fue como una reutilización de tratamientos existentes para tratar de controlar un poco la sintomatología, porque pues en el momento no se cuenta como tal con la vacuna. Entonces, uno de esos tratamientos fueron inhalar interferón beta, es decir, los pacientes que recibieron una forma inhalada de interferón beta 1A, una de las primeras moléculas de defensa antiviral, se recuperaron más rápidamente de la infección que aquellos que recibieron placebo, según un ensayo clínico de fase 2 con adultos hospitalizados por COVID-19. Luego se utilizó un fármaco para la artritis reumatoidea. La inteligencia artificial ha identificado que este fármaco está compuesto por baricitinib, que es un inmunosupresor usada para la artritis reumatoide como un fármaco potencial contra el COVID-19. En un pequeño ensayo realizado en pacientes hospitalizados por COVID-19, el fármaco redujo la inflamación, el empeoramiento del cuadro clínico y la mortalidad.
Luego se probó con vacuna, digamos, eh, luego de haber probado estos medicamentos, pues ellos empezaron a investigar y dijeron, listo, vacuna, 2 pasos más cerca. Entonces, la Moderna ha anunciado los primeros resultados para su vacuna candidata a base de ARN mensajero, que parece tener una eficacia del 94,5%. En análisis se ha basado en 95 casos de COVID-19, de los cuales 90 se observó en grupos placebo y 5 en grupos vacunados. Además, los 11 casos graves ocurrieron en el grupo placebo, a diferencia de la vacuna ARM de Pfizer. La de Moderna puede conservar a temperatura de 4 grados durante un mes. La tecnología usada por ambas vacunas no se había apropiado nunca antes para uso en uso humano, pero estos resultados surgieron que se podrá usar para diseñar rápidamente vacunas contra otros patógenos. Entonces, a través de esta investigación, pues se lleva a la conclusión sobre los síntomas y factores de riesgo. Digamos que este virus lo que ocasiona en el cuerpo en las personas con altos riesgos son daño pulmonar extenso, lo que produce la muerte por COVID, porque lo que hace es un daño extenso, es decir, ocasiona múltiples coágulos y un número notable de células anormales que se fusionan y que permanecen infectadas y que podrían explicar algunos efectos del COVID de larga duración. Estos pacientes que por lo general no llegan a la muerte, es decir, que pasan el proceso de infección y que se recuperan, quedan con unas patologías, es decir, por la clase de virus, ¿no? En caso de mujeres embarazadas, el embarazo aumenta el riesgo de complicaciones graves y de muerte. Según un análisis de unas 400 mujeres entre 15 y 44 años que tenían COVID, la tasa de mortalidad se aumentó. Más, digamos, sobre la inmunidad, una menor duración de los síntomas de COVID se asocia con una producción sostenida de anticuerpos, una mayor frecuencia de linfocitos T activos y más mutaciones en los genes anticuerpos, lo cual aumenta la fuerza con la que se une al virus. Según un estudio que siguió a personas con síntomas durante unos 100 días, personas que no han estado expuestas al SARS-CoV, especialmente adolescentes y niños o niñas, pueden tener anticuerpos IgG de reacción cruzada por el dominio 52 de la proteína viral Skippy, una región que guarda homología con la de otros coronavirus. En cambio, los anticuerpos que reconocen la región 51 de Skippy solo se detectaron en personas infectadas por el SARS-CoV-2, según muestra un estudio. Digamos, ahorita para diciembre ya tenemos una luz roja, una luz verde. Bueno, una luz verde, ya pues vacunas, hay un paso más cerca, por lo menos la empresa Pfizer y BioNTech han anunciado un primer análisis sugiere que su vacuna a base de ARN es altamente eficaz en las personas vacunadas con 2 dosis separadas de 3 semanas. El número de casos de COVID-19 fue de un 90% menos que en el grupo placebo. Sin embargo, antes de pedir una autorización de uso de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la farmacéutica debe seguir a las y a los participantes durante por lo menos 2 meses para vigilar su seguridad. Por el momento, no está claro si la vacuna protege de la enfermedad o bien de la infección, ni si protege a los grupos de edades. El problema de la vacuna de ARM es que necesita almacenarse a temperaturas muy bajas, lo cual complica su distribución. Otra idea que surgió de unos científicos fue la utilización del spray nasal profiláctico. Un equipo de la Universidad de Columbia ha publicado resultados preliminares aún no revisado por pares. En hurones demuestra que la administración intranasal es un lipopéptidos que se usa la proteína viral Skippy, protegiendo completamente de la infección por SARS-CoV-19. Entonces, digamos que todo esto del marco conceptual lo que nos lleva es a una sola conclusión. Necesitamos sí o sí la vacuna, porque hay algunos elementos que nos permiten identificar la procedencia de la problemática del desarrollo del gasto físico y mental ocasionados por la jornada de teletrabajo,
durante el transcurso de la pandemia. Entonces, lo que se necesita o lo que se recomienda a través de la Organización Panamericana de Salud, en la Unión o Organización Mundial de la Salud, ellos establecieron unas consideraciones psicosociales y de salud mental. El 18 de marzo del 2020, durante el brote del COVID-19, la OMS en enero del 2020 declaró el brote de la enfermedad por el nuevo coronavirus del 2019 como una enfermedad de emergencia de salud pública con una magnitud de importancia internacional, aclarando que esta equivale a un alto riesgo. Hasta marzo decidieron determinar la enfermedad como una pandemia según la OMS. Junto a otros grupos de autoridades de salud pública decidieron contribuir a la contención del brote. Sin embargo, ya se evidenciaban casos de estrés en la población generado por la situación actual. En ese momento decidieron establecer consideraciones de salud mental a cargo del Departamento de la OMS de Salud Mental y uso de sustancias, brindando sugerencias a grupos claves para contribuir en el apoyo del bienestar psicosocial y salud mental durante el brote del COVID-19. Entonces, ¿qué se tuvo en cuenta? El Ministerio de Salud en compañía del DANE, o sea, en Colombia, en el 2012, la tasa de desempleo nacional era del 10,4%, generando una desviación del 2,93% y un rango de variación entre el 6,3% y el 18,6%. Entre este análisis, 5 departamentos evidenciaron la tasa de desempleo como Guaviares, en él encontrábamos el 18,6%, el Bichada, el 15,7%, Quindío 15,4%, Risaralda 14,8% y Valle del Cauca el 13,4%. Pero el análisis final determinó que el 62,5% de los departamentos tiene sus tasas de mortalidad por suicidio encima del 4,5%. Sin embargo, está tan solo en la tasa de mortalidad del suicidio por el desempleo. Ahora, el análisis de mortalidad de trastornos mentales que conllevan al suicidio en Colombia, en el 2012 se evidenció que el 80% se concentró en el 70% de la población que tenía mayor desempleo, generando un índice de concentración del 0,066%. Entonces, la Institución Nacional de Salud de Vigilancia de Riesgos en Salud Pública determinó ciertos indicadores o factores que se relacionan con los efectos de salud que algunas personas han desarrollado durante el confinamiento. Estos factores son tener un diagnóstico psiquiátrico, por ejemplo, es decir, esas personas que ya llevan un tratamiento psiquiátrico, que sufren de depresión, ya sea leve, moderada o severa, o experimentan ansiedad moderada o grave, o baja satisfacción con logros, son más tentativas al suicidio, ¿sí? Entonces, a través del marco conceptual, lo que se busca es el teletrabajo, es decir, mostrar que el teletrabajo sí genera o desarrolla síntomas de depresión como pérdida del placer y el disfrute de las actividades diarias, así como ciberadicción y pérdida de la memoria. Entonces, las TIC es una herramienta importante para cumplir con el teletrabajo. Muchas empresas nunca habían implementado esta modalidad y sí o sí, para contribuir al cuidado de la población y de sus mismos empleados, optaron por el teletrabajo. Entonces, igual lo mismo pasó con muchas instituciones educativas o simplemente universidades. Digamos que a través de las TIC lo que se busca es hacer ese lazo estrecho de seres queridos. Se tiene la percepción que el teletrabajo ayuda a mejorar el estilo de vida, pero según revisión de la literatura realizada a diferentes artículos y de acuerdo con el psicólogo estadounidense Craig Brown, en su libro publicado, lo define como una enfermedad de adaptación causada por falta de habilidad para tratar con las nuevas tecnologías del ordenador de manera saludable, teniendo en cuenta que no toda la población tiene las habilidades para manejar las TIC. El teletrabajo, por ende, genera un riesgo alto de desarrollar síntomas de depresión como pérdida del placer y el disfrute de las actividades diarias, así como ciberadicción y pérdida de la memoria. Entonces, ¿qué se busca con todo esto?
pues que seamos un poco, digamos que a través de todo lo relacionado con el marco conceptual, la idea es que las empresas o las personas, bueno, más que todo las empresas que se generan el teletrabajo, se ha notado una pérdida del interés en cuanto a los trabajadores, ya no se hacen las pautas activas que se hacían de manera presencial y pues se considera que esto es de gran importancia, ¿sí? Porque se está mezclando mucho, como ahorita por el tema del teletrabajo se mezcla mucho la vida social con la laboral y la familiar, entonces el nivel de estrés es alto. Marco legal. La Ley 1221 de 2008 fue expedida con el propósito de promover y regular el teletrabajo como un instrumento de generación de empleo y autoempleo mediante la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones que se están llevando a cabo en Colombia. El 30 de abril de 2012, el Gobierno Nacional profirió el Decreto 884 de 2012 que reglamentó parcialmente la mencionada ley. A partir de lo establecido en el artículo 9 del Decreto 884 de 2012, que establece que las ARL deben elaborar una guía para la prevención y actuación en situaciones de riesgo, adaptadas a las condiciones en las que se encuentran hoy en día los teletrabajadores, para ser suministradas tanto al teletrabajador como al empleador. Esta guía se desarrolla en conformidad con el marco legal del Sistema General de Riesgos Laborales. Hipótesis. En Colombia, la tasa de mortalidad del suicidio generado por causas tales como la depresión, situaciones económicas, enfermedades físicas o mentales afectan principalmente a los hombres que a las mujeres. En el 2005, el registro de suicidio en Colombia era de 2.068 suicidios, es decir, un 80,3% de las víctimas de suicidio eran hombres, en lo cual se concluía que la metodología de suicidio que aplicaba una mujer 4 hombres la aplicaban, o sea que se suicidaban de la misma manera. Sin embargo, se observaba un índice de 33 suicidios de hombre por una mujer, en las cuales las edades promedios eran de 70 a 74 años. La mayoría de los suicidios en el 2005 eran del 48,74%, se evidenciaban entre las edades de 15 a 34 años, en los cuales jóvenes de 20 a 24 años se veían más involucrados, lo que equivalía al 14,60%, pero la tasa mayor de suicidios se mantenía entre personas de 80 años. ¿Esto por qué? Porque se analizó que en esta edad la tentativa de suicidio es mucho mayor, la tasa de suicidio, imagínate, aumenta, era del 258,8%, superando la tasa de la población general, pero 171,7% era la tasa de hombres de 80 años que se suicidaban. En el caso de las mujeres, se concluyó básicamente el factor de envejecimiento no les afecta con respecto a las tentativas de suicidio. Entonces, el suicidio predominaba en las personas sin vida marital, personas solteras. Se procedió a analizar sus historiales académicos. Por lo general, las personas más susceptibles al suicidio eran personas con bajo nivel de formación educativa, conformándose en ese momento una tasa del 56,2%, solo habían cursado preescolar o primaria básica y un 7,49% presentaban la tentativa de suicidio entre universitarios. Por lo general, las causas más evidentes del suicidio eran ocasionados por discordias entre exparejas sentimentales, enfermedades físicas, enfermedades mentales y problemas de situación económicas. Estas eran los principales detonantes del suicidio. El 58,41% de las víctimas optaban por métodos violentos como asfixia. Este fue más utilizado por hombres que por mujeres, y el otro método era el uso del consumo de tóxicos, conformando una tasa del 20,46%. Por lo general, era un método más usado por mujeres que por hombres. Y por último, el uso de armas de fuego. Este era un método aplicado tanto por hombres como por mujeres, más que todos los hombres.
se puede evidenciar algunos tipos de factores por los cuales pasan algunas personas actualmente durante el confinamiento del 2020. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de un hombre llamado Julián Andrés Díaz, de 38 años, que se quitó la vida presuntamente al ahorcarse subiéndose de una carpa metálica en su residencia en Duitama, Boyacá. Cuando llegaron los detectives del CTI y el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación del municipio de Duitama, adelantaron las diligencias del levantamiento del cuerpo. Entonces, ¿qué dijo las autoridades? Que de acuerdo al porte policial, el vendedor de comida rápida se quitó la vida ahorcándose con una correa de cuero al suspenderse de una carpa metálica de una empresa cervecera que operaba a nivel nacional. De momento, según el reporte oficial, se desconocerían las causas que lleva al hombre a tomar la fatídica decisión de dejar este mundo por propios medios. Entonces, existen varias hipótesis. Entre tanto, se especula que el suicidio habría tenido que ver con factores de índole económico, que habrían tenido que ver con falta de recursos económicos ocasionados por la falta de recursos para su actividad económica generada por la pandemia mundial del coronavirus. Asimismo, se conjetura que Díaz Cárdenas habría autoasfixiado mecánicamente por falencias o desequilibrio emocional, por la depresión que al igual que muchos duitamenses enfrentan frente a la incertidumbre por obtener una estabilidad económica que sustente estos tiempos de crisis financiera. Entonces, en búsqueda de respuestas, así pues, los detectives asumieron el trágico caso, intentan mediante indagaciones de allegados y conocidos al suicida, cuáles serían las presuntas razones que derivaron en la autoinfligida muerte del vendedor de comidas rápidas en el sector de Villa Luliana, de esta localidad de la provincia de Tundama. Es de señalar que en días pasados se registró el suicidio de un chef que respondía al nombre de Didier Benavides Jurado en el barrio Villa Rouser, en inmediaciones del nuevo terminal de pasajeros de esta ciudad, también ahorcándose con una correa en el patio de la casa en donde vivía. La pandemia ha generado un amplio sector de la población, ha generado varios cuadros depresivos que llegan al punto de que las personas se sientan solas y sin poder solucionar diferentes situaciones y pues por ende tomen esta fatídica decisión que de una u otra manera afecta tanto a las personas más cercanas como al cuadro familiar. Si no se toman las medidas del caso de parte de las autoridades administrativas, esto se podría convertir en un agudo problema de salud pública, dijo una fuente judicial. Es importante buscar soluciones que nos ayuden a disminuir los índices de estrés postraumáticos causados por una pandemia que nadie esperaba. Con el avance de la tecnología y con el apoyo de las autoridades competentes, se puede llegar a la población más vulnerable con el fin de implementar una estrategia de prevención o reforzar las que ya existen, como por ejemplo el modelo de salud pública que nos ayuda a identificar factores como vigilancia, es decir, vigilar esos comportamientos, los factores de riesgo, que en esto pues encontramos la población antes mencionada, la ejecución y desarrollar pues intervenciones del personal encargado. Todo esto generado bajo una recopilación de datos asociados al comportamiento de cada individuo. Entonces, según el tipo de investigación, esta investigación lo que hace es que toma un enfoque por medio del desarrollo de una encuesta de carácter mixto, cualitativo y cuantitativo, mediante la aplicación de preguntas relacionadas a los síntomas de desgaste físico y mental presentados durante los meses de confinamiento que se realizaron a ciertos grupos de personas que oscilan entre los 18 y los 40 años, en los que procedemos a establecer un parámetro para la investigación que se enfoca a las personas desde los 20 a los 40 años, buscando reconocer qué tipo de factores generan que las personas experimenten este tipo de alteraciones de salud mental y física. Entonces, a través de una encuesta podemos concluir las hipótesis y asimismo proceder a elaborar como un modelo pedagógico para la población, teniendo en cuenta la edad, la condición socioeconómica, la raza, el género, etc. Encuesta. Esta muestra es una encuesta que se realizó a personas de la ciudad de Bogotá en un proceso de investigación sobre el caso de desgastes físicos y mentales evidenciados en las personas que desempeñan teleeducación y teletrabajo por la pandemia del COVID-19. Esta muestra nos da a conocer ciertos síntomas que experimentan algunas personas al desempeñar ciertas jornadas extensas
de labores por medios virtuales, dependiendo de factores como inversión de tiempo y posturas, entre otros hábitos ergonómicos. La encuesta se enfoca en determinar el impacto de los desgastes físicos y mentales ocasionados por las jornadas de teletrabajo entre las personas de los 20 a los 40 años de edad durante el transcurso de la pandemia en la ciudad de Bogotá. El objetivo es recolectar información sobre los desgastes físicos y mentales causados en las personas que desempeñan teleeducación y teletrabajo durante el transcurso del aislamiento preventivo. La encuesta se conforma de 9 preguntas. Primera pregunta: ¿qué edad tienes? 34 personas seleccionaron que de 20 a 35 años y 17 personas seleccionaron que de 35 a 50 años. De acuerdo con los datos obtenidos, se puede evidenciar que la mayoría de las personas que conforman nuestra muestra se encuentran en una edad promedio de los 20 a los 35 años. Segunda pregunta: ¿se encuentra en Bogotá? 40 personas respondieron que sí y 10 personas seleccionaron que no. De acuerdo con los datos obtenidos, se puede evidenciar que el 80% de las personas encuestadas corresponden a Bogotá, ciudad en donde el teletrabajo se ha convertido para algunas empresas la mejor opción para sus empleados en épocas de pandemia. Tercera pregunta: ¿le agrada la metodología de teletrabajo? 33 personas seleccionaron que sí, 18 personas seleccionaron que no. De acuerdo con los datos obtenidos, se puede evidenciar que el 35% de las personas encuestadas mencionó que no les gusta el teletrabajo. Esto se relaciona a personas que les gusta estar acompañados, son muy sociables y el estar en casa solas les produce estrés. Cuarta pregunta: ¿anteriormente conocía usted el teletrabajo? 25 personas seleccionaron que sí, 18 personas seleccionaron que no y 7 personas que tal vez. De acuerdo con los datos obtenidos, se puede evidenciar que 25 de las 50 personas encuestadas mencionó que sí conocían este método de trabajo, lo que indica que el 50% tuvo que adaptarse. Quinta pregunta: ¿cuántos meses llevo usando este método de teletrabajo? De 1 a 3 meses, de 3 a 6 meses y de 6 a 8 meses. 16 personas seleccionaron que de 1 a 3 meses, 15 personas seleccionaron que de 3 a 6 meses y 19 personas seleccionaron que de 6 a 8 meses. De acuerdo con los datos obtenidos, se puede evidenciar que las empresas y sus trabajadores aún siguen adaptándose. Nos muestran que en los últimos 3 meses va en crecimiento el teletrabajo en comparación con el último semestre, teniendo en cuenta las medidas establecidas por el gobierno. Las empresas están tomando precaución ante la situación actual, previniendo un rebrote por COVID en sus empleados. Sexta pregunta: ¿qué ha sido lo más difícil del teletrabajo? 18 personas seleccionaron que su dificultad más notoria es la conectividad, 16 personas seleccionaron que el conocimiento de las plataformas, 7 personas seleccionaron que las distracciones son su mayor dificultad a la hora de desarrollar teletrabajo y 6 personas seleccionaron que el uso de las herramientas tecnológicas. De acuerdo a los datos obtenidos, se puede evidenciar que un 38% de la población encuestada tiene dificultades para ejercer su labor, esto como consecuencia de la conectividad, es decir, que en ocasiones el internet es muy bajo o muy lento o presenta intermitencia durante la jornada laboral. Séptima pregunta: ¿considera usted que este método le ha sido útil durante la pandemia? Sí y no. 46 personas seleccionaron que sí, 4 personas seleccionaron que no. De acuerdo a los datos obtenidos, se puede evidenciar que las 50 personas encuestadas, 46 les gusta trabajar desde casa, ya que pueden estar tranquilos, protegidos y protegiendo más que todo su núcleo familiar. Octava pregunta: ¿este método de teletrabajo le ha desencadenado episodios de estrés? 37 personas seleccionaron que sí, 12 personas seleccionaron que no. De acuerdo con los datos obtenidos, se puede evidenciar que de las 50 personas encuestadas, el 67% les causa estrés el teletrabajo, debido a que tienen que estar todo el tiempo disponible para el trabajo y no tienen espacio para vida social y familiar o recreación. Novena pregunta: ¿después de la pandemia le gustaría seguir utilizando este método de trabajo? 14 personas seleccionaron que sí, 18 personas seleccionaron que no y 18 personas seleccionaron que tal vez. De acuerdo con los datos obtenidos, se puede evidenciar que los empleados han tenido buena aceptación sobre el teletrabajo, pero no seguirían con esta modalidad.
el 14% de la población encuestada les gustaría volver a la rutina de teletrabajo presencial. Resultados de encuesta. Variables. En realidad los factores PTSD no son los mismos ni se manifiestan de igual manera en todas las regiones del mundo o de un país. La cultura, costumbres, estilo de vida, educación y nivel socioeconómico, incidencia de uno a otro tipo de enfermedad, epidemias de violencia y demás varían de un lugar a otro. Visiones y variantes virales. En Dinamarca se ha anunciado que se eliminará producción entera de visiones, 17 millones de animales, tras detectar una variante viral única en 5 granjas y 12 casos humanos según las autoridades danesas. Los experimentos en laboratorios indican que esta variante tiene una susceptibilidad ligeramente menor a los anticuerpos presentes en plasma convaleciente, lo cual podría afectar la eficacia de futuras vacunas. Por el momento no hay evidencia de que esta variante sea más peligrosa o transmitible y las implicaciones de dichas mutaciones deben evaluarse más a fondo. Varias hipótesis. Entre tanto, se especula que el suicidio habría tenido que ver con factores de índole económico, que habrían tenido que ver con la falta de recursos económicos ocasionados por la falta de recursos por su actividad económica generada por la pandemia mundial del coronavirus. Tipo de recolección de investigación. La técnica se enfoca en la recolección de información por medio de análisis de variados factores presentes en los hogares hoy en día durante la pandemia y cómo las personas la conllevan para determinar ciertos aspectos que pueden perjudicar la salud de las personas. Esta tiene dos características en base a la investigación y es que opta por el uso de un enfoque cuantitativo más notorio y menos notorio un enfoque cualitativo. Nos referimos al enfoque cuantitativo por el hecho de que nuestros resultados los transformamos en resultados estadísticos para poder determinar de cierta manera qué situación se evidencia con más intensidad en los hogares y en las situaciones por las cuales están pasando estas personas encuestadas durante el transcurso de la pandemia. El instrumento. La encuesta se realizó por medio de Gmail, donde se transformó en una encuesta virtual, la cual pues es una encuesta que se conforma de 9 preguntas, donde cada integrante del equipo, o sea, de los 5 integrantes que conforman el equipo, se debían encuestar a 10 personas por cada integrante, conformando un número límite de 50. Recursos para la investigación. Nuestro recurso principal para la investigación es la encuesta virtual desarrollada en Gmail y nuestro segundo recurso básicamente es la muestra, o sea, las personas a las que encuestamos para poder obtener nuestra información principal para determinar la validez de nuestra investigación. Conclusión. Con los resultados de la encuesta en porcentaje se obtuvo cierta variación entre los diferentes factores presentes entre la formación, la actividad laboral, el tiempo que dedican a sus labores virtuales y el lugar de confort o sitio de trabajo y los síntomas o molestias. Hacemos énfasis entre la formación y la educación de los estudiantes por el hecho de que durante el transcurso de la pandemia en sus desarrollos de actividades virtuales, por lo general, al no llevar una administración de tiempo adecuada, la acumulación de actividades les genera estrés. En el caso de las personas que ejercen teletrabajo, puede ser también por la acumulación de actividades o quizás por las extensas jornadas de trabajo donde se exponen a una pantalla. Es donde entra en juego el lugar de confort también, ya que muchas personas su zona de trabajo la adaptan de una manera estable, de una manera apta para poder trabajar, y hay otras personas que quizás no toman esta iniciativa de adaptar su zona de confort para poder trabajar de una manera más cómoda y trabajan de maneras que en realidad no son beneficiosas para su salud, generando síntomas o molestias desde dolores de cabeza hasta dolores musculares. Se puede evidenciar que este tipo de trabajo y estudio también han generado mucho estrés en las personas que lo realizan.
estrés, llevándolos a situaciones que generan afecciones psicológicas y emocionales. Inclusive se pudo determinar que los hombres son mucho más susceptibles que las mujeres a este tipo de afecciones. A su vez evidencia que aunque declararon que este tipo de trabajo y estudio les ha sido útil, el estrés y las afectaciones que les conllevó les presenta dudas de seguir o no con este método de teletrabajo. Con esto concluimos. Muchas gracias.